relacionados con de Querétaro. Es un caso que surge en 1989, ya tiene pues bastante tiempo, prácticamente son 30 años, el año pasado se cumplieron 30 años, y es un caso que hasta el día de hoy llama la atención. El caso Mijangos, o la hiena de Querétaro, así le llaman a este caso, pero yo sé que muchos de ustedes posiblemente no tienen un contexto muy exacto de qué es, o a lo mejor haya quien no sepa de qué estamos hablando o de qué se trata el caso Mijangos o la casa Mijangos. Es un sitio que se ubica en la ciudad de Querétaro. Voy a platicarles ahorita en los próximos minutos el completo, la nota periodística que estuvo dándose a conocer sobre este caso, para que los que no saben del caso pues se enteren con todo lujo de detalle, y los que han leído al respecto o algo pues refuercen los temas. Esto lo hago porque pues para que me vayan entendiendo sobre ya la segunda parte de esa transmisión, en donde estaré hablando sobre las situaciones paranormales y casos y cosas inéditas. Tengo datos inéditos de este caso que yo he visto que pues no se ha compartido en ningún lado, y evidentemente puede ser de mucho interés para los que siguen estos casos. Pues bien, ahora sí vamos a empezar y les voy a ir leyendo o platicando en términos generales qué es lo que ocurrió. Todo esto inicia un domingo 29 de abril de 1989, un trágico suceso policíaco que conmocionó a toda la ciudad de Querétaro, en el estado mexicano del mismo nombre. La gente se enteró, incluso a nivel nacional, evidentemente, a través de los medios de comunicación, en la sección policíaca, de una joven mujer que asesinó ni más ni menos que a sus tres hijos menores de edad. ¿Cómo ocurre esto? Todo esto inicia la noche anterior, es decir, la noche del 23 de abril. Claudia Mijangos es esta persona, la protagonista de este suceso. Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, que sentía que ángeles y demonios le hablaban, que le habían advertido que Mazatlán, o sea, su ciudad natal, se había caído, y que todo Querétaro también podría caer, y había una especie de espíritus o unos espíritus por ahí, cosas medio raras. La señora, su amiga, le dijo: ¿sabes qué? Tranquilízate, no te preocupes, trata de descansar, al otro día te voy a ir a ver. El caso que la señora, como era su muy amiga, al día siguiente ella se había preocupado por Claudia Mijangos, va a visitarla, llega a las 8 de la mañana. Esta casa se ubica en la calle Hacienda de Regil. Todavía existe esta casa, y más adelante les estamos platicando de unas situaciones inéditas, en la colonia Jardines de la Hacienda. Y bueno, llega y ocurre y ve una situación terrible. ¿Qué fue lo que ocurre? Pues llega, ve las paredes ensangrentadas. Desde que entró vio que algo había, que estaba muy mal. Caminó por la casa, de hecho la puerta estaba abierta, y se encontró con el cuerpo de Alfredito, el niño menor, el hijo menor de 6 años de edad. Su hijo estaba a la mitad de las escaleras con un charco de sangre a su alrededor. Sin duda alguna, una escena completamente terrible. En las paredes habían huellas de manos, y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, pues la señora llamó a la policía y llamó al padre de los niños, Alfredo Castaños. Un día antes, Castaños, el papá, había llevado una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre, y se retiró. Desde hacía meses, Claudia y Alfredo se encontraban en proceso de divorcio. Por eso ya no vivían en la misma casa. El punto es que los peritos, cuando llegaron y encontraron 2 cuerpos más en la vivienda: el de Claudia, la hija mayor, que tenía 11 años de edad, y el de María Belén, que tenía 9. De hecho, en el caso de María Belén, la encontraron en su habitación, y al lado su madre estaba dormida, con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías, la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock, evidentemente, en el cual se encontraba. En el hospital, después de varias horas, despertó. Agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado, pero ella no entendía nada. Simple y sencillamente decía: no, déjenme ir, me tengo que ir a buscar a mis hijos de la escuela, ya van a salir de clases. Evidentemente estaba en completo estado catatónico. Mientras tanto, las autoridades detuvieron a Alfredo Castaños, porque en primera instancia pensaban que él, el ex marido, bueno, que estaba en proceso de divorcio, había sido el responsable de los hechos. Sin embargo, él declaró lo que él sabía, o sea, que él había devuelto a sus hijos después de la kermés en la noche, y la dejó en casa de su madre, de su esposa, la señora Claudia Mijangos, y se fue, aunque confesó que sí estuvieron discutiendo.
Y por cierto, esto pues es muy importante decirlo, era muy habitual este matrimonio, constantemente discutían y por eso ya se estaban por separar. Él, curiosamente, quería regresar, y te voy a decir el motivo por el cual se habían separado. Él quería regresar, regresar con ella, pero él nunca quiso. El caso es que Castaños sabía más, pero en ese momento no lo dijo. Sabía las causas verdaderas por las cuales se estaban divorciando. Ya las autoridades tuvieron que investigarlo y confirmar, y en efecto todo era verdad. Resulta que Claudia había estudiado administración de empresas. Ella fue reina de belleza en su natal Sinaloa. De hecho, se pueden checar en YouTube, en redes sociales, en Google, sus fotos. Es una persona muy guapa, muy hermosa. Ella fue reina de belleza, como decía, en Sinaloa. Se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. O sea, de Mazatlán, Sinaloa, se fue a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa, una boutique para mujeres en el centro de la ciudad. ¿Esto a qué se debía? A que habían fallecido sus padres y había recibido una herencia muy importante, muy grande, y con ese dinero pues decidió hacer esta boutique. Metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha se imparten clases por parte de los padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Perdón, como les decía, todo era perfecto, una familia bonita, con estabilidad económica. Sus hijos iban creciendo. Parecía que la vida les sonreía a todos. Por eso quería regresar a la comunidad algo de sus conocimientos o lo que ella sabía. Ella, Mijangos, la señora Claudia Mijangos, se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció para dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón, de acuerdo a lo que se narra en la historia y a las fotografías posteriores, era considerado como una persona hermosa, guapa, era joven, era amable, tenía ojos azules, medía 1,90. Bueno, era un prototipo de modelo, pero pues con la única cuestión que era un sacerdote. Y ella, Claudia Mijangos, se enamoró de él. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual que ella siempre estaba en la escuela con el pretexto de sus clases, pero realmente pues tuvo una relación con el padre Ramón. Al padre Ramón no le era indiferente la ex modelo y bueno, comenzaron un romance, o al menos eso apuntan las versiones, porque en la escuela pues nunca se dijo nada de manera oficial, pero tampoco se negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de estos asesinatos. Aparentemente esto era real. De esta relación prohibida lo sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismísimo padre, le explicó la situación y también mandó a llamar pues ni más ni menos que al esposo de la señora Claudia Mijangos. Lo puso al tanto de la situación y el padre Rigoberto les recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños y no con su madre, es decir, les estuvo incluso recomendando que se divorciaran. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que se tuvo con el padre, con el director, él ya no quiso continuar con el idilio que tenía con la señora Mijangos. O sea, como que reaccionó, le cayó el 20, que por una parte era sacerdote, estaba esto prohibido evidentemente, y por otra pues se estaba metiendo con una mujer casada. Además, la situación es que Claudia no lo tomó nada bien. A pesar de que el padre Ramón terminó con la relación, ella se traumó, lo empezó a perseguir, quería seguir la relación con este sacerdote. A partir de ese momento Claudia empezó a decir que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos, tanto el padre como ella, que para eso habían nacido. En pocas palabras, ella nunca perdió la esperanza de tener un romance con el padre Ramón. Evidentemente ella pensaba que él iba a separarse de la iglesia, ella se iba a divorciar e iban a vivir como en un cuento de hadas. Según dicen los peritos, que este evento fue tan fuerte para ella que detonó en los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente era muy amable, pero unos meses antes empezó a mostrar actitudes extrañas, pero nunca violentas. De ahí la sorpresa y el shock de pensar que ella había asesinado a sus 3 hijos y de esa forma tan sanguinaria. El caso que el terapeuta de la pareja al que habían estado acudiendo Claudia junto con su esposo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en su esposa, pero nunca pensó que escalarían a un nivel tan alto, es decir, que llegara a asesinar a sus hijos. Pues durante la terapia ellos
igual siempre discutían y levantaban la voz, pero nunca pasaban a los golpes. El terapeuta de plano, al ver la situación totalmente rota, les recomendó pues que sí, que se tenían que divorciar, que no tenía caso que continuara, la relación estaba rota. Y el mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia, o sea, lo más violento que le había hecho a su marido era dejarlo durmiendo en el patio con ropa interior. Fuera de eso, pues no pasó algo más terrible que hiciera suponer que iba a pasar todo esto. Pues bien, a partir de ese momento, Claudia, como ya están tramitando el divorcio y ya estaba su marido estaba viviendo en otro lado, buscó la anulación de su matrimonio. Fue a la arquidiócesis, movió sus palancas, fue con varios sacerdotes, pero evidentemente no había un motivo sólido por el cual pudiera anular sus votos y le dijeron que no podía divorciarse ante la Iglesia Católica, lo cual le preocupó aún más a Claudia, ¿no? Porque ella, increíblemente, a pesar de que estaba, no solamente estaba enamorada del padre Ramón, pensaba que se podía casar con él vestida de blanco en la iglesia, y cuando el sacerdote, el padre Ramón, renunciara a la iglesia. Imagínense hasta dónde llegaba el trauma de esta señora. El caso es que el 23, como le decía, el 23 de abril, cuando ese señor Alfredo regresa a sus hijos, discuten nuevamente. Él quería regresar y le insistió, pero evidentemente esto ya no se hizo. Bueno, de hecho, en esa es la confesión que dijo Alfredo, es que le dijo abiertamente: ¿sabes qué? Sé que estás andando con el padre Ramón, hay pruebas, ya me lo dijo el escuela, y ella pues no lo negó, dijo: sí, en efecto, estoy enamorada de él y me voy a quedar con él. O sea, finalmente lo reconoció, y era tanto, yo no sé si el amor que tenía su esposo Alfredo o no sé qué, pero incluso él le dijo, con tal de que regresaran: ¿sabes qué? Te perdono este incidente, podemos empezar de nuevo, deja de ver al padre Ramón. Y bueno, ella aún así dijo: no, yo me voy a quedar con él. Imagínense, hasta ese grado llegó. Y como les decía, pues ya la mañana siguiente la escena era peor que una película de terror. El piso de la sala, las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo que estaba entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, el baño. En fin, fue algo sanguinario lo que se hizo. Dicen los peritos que era inenarrable lo que tuvo que haber pasado la noche anterior para que hubiera tanta sangre. Los investigadores afirman que por lo menos habían 10 litros de sangre, sí, 10 litros de sangre distribuidos por toda la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta, y el cuadro que ofrecía evidentemente era aterrador. Evidentemente estos niños fueron torturados prácticamente, o al menos se parece que al menos uno de ellos, a la hija menor, aparentemente ya luego de muerta, la siguió apuñalando esta Claudia Mijangos. En las esquinas de la recámara estaba sobre un sillón, habían dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y otro de 33, imagínense por la atrocidad que estamos hablando. Ambos tenían cachas de madera en color café, y un tercer cuchillo igual grande estaba en el cuarto de una de las niñas. Es decir, se utilizaron 3 cuchillos para asesinar a estas 3 personas. Eso es algo que nunca se aclaró, es decir, la señora Mijangos utilizó para asesinar a cada uno de sus 3 hijos. Eso es algo que también normalmente los perfiles psicópatas no pasa, no es común que pase esto. La madrugada del 24 de abril, según se dice en las voces en el interior de la cabeza de esta señora, fueron los que le dijeron: ¿sabes qué? Tienes que asesinar a tus hijos. Si asesinas a tus hijos, el padre Ramón te va a hacer caso. Son una especie, según ella decía que era una especie de demonios que le decían que hiciera eso. Y ella, imagínense qué tan cegada estaba o qué tanto había perdido la cordura, que con tal de quedarse con el padre Ramón, asesinó a sus 3 hijos. Esto fue en medio de un episodio psicótico, evidentemente, ¿no? Porque pues él estuvo investigando, analizando varios estudios, y eso fue lo que se concluyó. Mijangos, la señora Mijangos, a partir de ese momento enfrentó un proceso penal, evidentemente, cuando se confirmó contundentemente y con pruebas de por medio que ella había asesinado. Estaban las huellas por todos lados, sobre todo en los cuchillos. Ella había asesinado a sus 3 hijos. Se enfrentó al proceso penal, y finalmente el 19 de septiembre del 1891, casi poco más de 2 años después, fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. El juez impuso la sentencia más alta que en ese entonces se podía dictar para este tipo de casos, es decir, 30 años. Le dieron 30 años a Claudia Mijangos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y pues eso fue lo que ocurrió. Ahora,
Según se comentó por parte de unos psicólogos y unos psiquiatras que la estuvieron evaluando, el psiquiatra, por ejemplo, Armando Fonseca, señaló que la señora Mijangos tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que controlan las emociones. Este tipo de epilepsia produce síntomas como ausencias y pérdida de la conciencia del entorno. Además de esta lesión cerebral, por si fuera poco, la señora Mijangos tenía esquizofrenia. O sea, imagínense, esto combinado fue terrible, fue lamentable, y de cierta forma esto se disparó a raíz de la situación que tuvo con el padre Ramón. A partir de ese momento, bueno, este caso se volvió muy famoso de los últimos 30 años. Discovery Channel, Nat Geo, programas de televisión, incluso europeos, de los Estados Unidos obviamente, de México, dieron a conocer este caso, esta historia. Llegó, creo que saltó más a la fama del famoso caso de la tamalera descuartizadora, ¿no? Que igual a nivel nacional dio mucho de qué hablar. Este caso ocurrió en los años 50 siempre en México, ¿no? Pero este caso en especial dio de qué hablar e hizo un parteaguas del tema policíaco al tema paranormal, a raíz de que cuando se cierra la casa en donde ocurrió todo esto, los vecinos empezaron a reportar que durante las noches de pronto escuchaban llantos, gritos, lamentos, veían luces que se prendían y apagaban a pesar de que se había desconectado lo que es la energía eléctrica. Y bueno, hasta ese momento pues cualquiera pudiera pensar, no, pues a lo mejor se traumaron, a lo mejor era el shock emocional de los vecinos, pero lo interesante es que hay un caso, un dato documentado de, bueno, constantemente los vecinos llamaban a la policía porque pensaban al principio que a lo mejor algunos vivales, algunos curiosos se habían metido a la casa para checar o ver qué estaba pasando, y era lo que los gritos que de pronto escuchaban. De hecho, cuando llegó la policía, en al menos 4 ocasiones se descubrió que sectas satánicas habían tomado este lugar como propio para ellos, para hacer ciertos rituales, porque uno de los rituales de los grimorios de las sectas satánicas incluyen la sangre de los siguientes, donde hay rituales de sangre, donde hay muchas manchas de sangre, los siguientes 60 días, a los 66 días supuestamente pueden hacer trabajos de magia negra y cosas muy importantes. Y como ahí se muchísima sangre, y de hecho se quedó impregnada en las paredes, en muchos pisos, etcétera, porque nunca se limpió, nunca se quitó nada, debido a que pues ya nadie más tomó posesión de la casa. Evidentemente se confirmó que ahí estas personas estuvieron metiéndose de estas sectas satánicas. Cuando la policía ya clausura el lugar completamente, se pone una seguridad total, aún así se seguían escuchando voces en el interior, se veían sombras, y cuando la policía llegaba pues veían que los candados estaban perfectamente bien cerrados, las ventanas cerradas también con candado. Nadie se explicaba cómo de pronto se escuchaba eso. En ese entonces algún par de investigadores españoles consiguieron un permiso para hacer una investigación en este lugar. Desde afuera estuvieron grabando y la evidencia incluso se le entregó en Querétaro. Algo sorprendente, porque era la primera ocasión, según se cuenta, que pruebas paranormales, evidencia en video, investigaciones paranormales entraron a un archivo policíaco, ya que los llantos supuestamente que se escuchaban eran terribles, eran lamentables. Y algo que habla bien de la seriedad de estos investigadores es que cuando descubrieron esos llantos, los compararon con presuntas grabaciones o audios o gente que conocía a los niños, y la gente que lo escuchaba aseguraba que en efecto se trataba de las voces del más allá de estos niños. De hecho, se pusieron grabadoras para tratar de captar psicofonías, y el niño, Alfredito, se escuchaba siempre diciendo miedo, 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 no quiero eso conmigo, no quiero eso conmigo. Es lo que se estuvo grabando. Afortunadamente, pues estos investigadores, más que el show mediático, más que el amarillismo y de presentarlo solamente para exhibirlo, guardaron mucho respeto, lo presentaron a las autoridades, y a raíz de eso, por respeto a la familia, por respeto a lo que había pasado, porque era más o menos reciente, ya tenía menos de un año, pues evidentemente no lo hicieron, no lo publicaron de forma masiva. De hecho se cerraron, tengo entendido que se dobló la seguridad en este lugar, y en los siguientes años, increíblemente, para las fechas de aniversario de cumpleaños de los niños, para la fecha de cumpleaños de una señora, aparentemente una persona antes de pasarse en esa casa, la familia Mijangos había fallecido en ese lugar. En la fecha de muerte de esa señora y de los 3 niños, aparentemente era cuando más detonaban este tipo de situaciones paranormales. Y también el 1 y 2 de noviembre de cada año. Esto de cierta forma pasó tanto tiempo que se fue acostumbrando la gente, ya los vecinos ya
dejaron esto a un lado, y muchos investigadores, exploradores urbanos en los últimos años sobre todo han querido entrar ahí, han querido investigar, obviamente muchas veces pues con morbo, ¿no? Para tratar de buscar alguna información adicional. Hubo algún programa en el Nacional que grabó allá y que dijo que escuchó psicofonías, etcétera, pero bueno, muchas cosas se han dado. Lo que sí les puedo corroborar, parte de un archivo que se ha desclasificado en Querétaro señala que en una de las versiones o teorías que se manejaron con relación a estos terribles crímenes, bueno, la versión oficial fue que debido a la paranoia y a la psicosis de la señora y a su enfermedad fue que ocurrió todo esto, pero hay quien señala, y esto está escrito como una teoría dentro de los papeles, que pudo haberse tratado de una posesión demoníaca, ni más ni menos, porque dentro del lugar, de hecho se consultó con expertos en la materia, con la arquidiócesis por ejemplo, dentro del lugar se encontraron algunas pintas extrañas que evidentemente la señora hizo, muchos dicen porque estaban sus huellas, pero no estaban en sus 5 sentidos, habían ciertos símbolos en lenguaje sumerio, ciertos símbolos en sirio arameo, que pues todos decían esta señora no lo sabía, no tenía conocimiento. De hecho en tiempos después cuando la entrevistaron ella decía, pues no, yo soy muy católica, pero jamás domino el inglés, el español, parte de francés, pero nunca tuve conocimiento ni el interés por aprender una lengua muerta o algo así por el estilo, ¿no? Algo sin duda alguna sorprendente, y esto pues es real, esto está documentado, tuve acceso a estos documentos, y es algo que se menciona. Hay un demonio, de hecho creo que en una conferencia llegué a hablar de este demonio y de uno de los casos, un demonio que se llama Sarjas. Tiene una característica muy peculiar, que escribe esos mismos lenguajes sumerios y esas mismas palabras en sirio arameo. Y además algo muy importante, hace unos momentos les comentaba que habían aproximadamente 10 litros de sangre vertidos en total en toda la casa. Esto fue medido, no es nada más un dato aproximado, y según se cuenta, cuando este demonio posee a las personas, hace que maten a personas en múltiplos de 3, es decir, que mates a 3, a 6, a 9, a 12, etcétera. No ha pasado en algunas guerras, dicen que en la Primera y Segunda Guerra Mundial ocurrió lo mismo con soldados que estaban poseídos y mataban incluso a sus compañeros. Y en el caso de la señora Mijangos, casualidad o no, según los libros de demonología, este demonio pide matar de 3 en 3, y la señora, les repito, casualidad o no, mató a 3 personas, a sus 3 hijos. Y esta versión evidentemente no la trataron con mucho hermetismo, en su momento no la mencionaron, y eso se relaciona con las sectas satánicas que estuviera. Es decir, no es que la señora Mijangos participara o estuviera en una secta satánica, lo que realmente consideramos que ocurrió es que quedó poseída por el demonio. Y es que aquí hay que recordar algo que pues me ha tocado investigar en varias ocasiones. Cuando alguien de pronto dice es que está poseído por el demonio o algo así por el estilo, lo primero que se analiza es ver si no es una enfermedad mental, paranoia, psicosis o algo por el estilo. Sin embargo, me ha tocado investigar casos, me ha tocado hablar con doctores de posesiones demoníacas en personas que tienen esquizofrenia o que tienen paranoia. Es decir, gente enferma que de por sí, digo, cuando uno tiene esquizofrenia, por ejemplo, o tiene paranoia, ve sombras, ve personas que lo quieren perseguir, se sienten perseguidos y reaccionan de una forma relativamente parecida a las personas poseídas por el demonio. Por eso muchas veces cuando alguien dice, está poseído, no, a lo mejor es una enfermedad mental, ¿no? Pero según doctores de Mérida y de otros estados de la República con los que he podido hablar, afirman que sí han habido casos en personas esquizofrénicas sufren, por si fuera poco, un ataque de una posesión demoníaca. Y dicen que en el caso de la señora Mijangos, posiblemente esto sea lo que haya ocurrido. Es decir, independientemente de su enfermedad mental, ella fue poseída en ese momento por este demonio peligrosísimo e hizo que falleciera, o sea, que asesinara a sus 3 hijos.